posible. Buenas noches a todos. Bueno, gracias por estar aquí trabajando sábado en la noche, pero como ustedes saben, 24/7, ¿verdad? Bien, hay básicamente dos puntos importantes en esta reunión. La primera es ver un pequeño avance de cómo está el funcionamiento del régimen de excepción y el marco de la guerra contra las pandillas. Ya hablamos un poquito previo a la reunión con el ministro de Seguridad, pero queríamos compartir algunos datos con los demás y con el pueblo salvadoreño. La segunda es que aquí está prácticamente todo el gabinete de seguridad, está todo el mando de la policía, está todo el alto mando de la Fuerza Armada y además está el ministro de Justicia y Seguridad Pública, está el director de centros penales y está, aparte del gabinete de seguridad ampliado, está también el fiscal general de la República y está la recién electa procuradora para la defensa de los derechos humanos. Antes de iniciar, yo quisiera, bueno, ya que me imagino que muchos de ustedes no conocen a la recién electa procuradora, yo quisiera hacer unas preguntas, procuradora, si me lo permite, para que ilustrar un poquito la situación en la que estamos y su trayectoria, digamos, tanto a la gente que está aquí en esta reunión como al pueblo salvadoreño. Yo le quería hacer una pregunta. La primera es, ¿usted fue electa su primera vez de procuradora cuándo? Buenas tardes, señor presidente y distinguidos funcionarios. Pues déjeme decirle, señor presidente, que fui electa el 22 de septiembre de 2016 y terminó mi periodo el 21 de septiembre de 2019. Ya, ¿usted fue electa en el 2016? Sí. Y en ese año, en el 2016, procuradora, ¿qué partidos controlaban la Asamblea Legislativa? Bueno, existía el bipartidismo, ¿verdad? Los partidos mayoritarios era Arena y el FMLN. Claro. Y en ese momento, cuando usted fue electa, Arena votó por usted, me imagino, porque si no, no hubiera podido ser electa. Sí, sí, votaron por 77 votos. Correcto. Y votó también el FMLN. Sí, también el PCN, no, el PCN no. Gana también. El PDC gana sí. y sí. Y en ese tiempo, el partido Arena, porque a veces Arena dice, no, pero es que era Arena del pasado, no es Arena del presente. En esa Arena del pasado, que ellos le llaman, del 2015, que votó por usted, reconoce algunos diputados que están ahora, por ejemplo, el diputado Rodrigo Ávila, sí, estaba ahí en la... Sí, estaba, señor. Él votó por usted, sí. Sí, también. Ya. Y el señor Portillo Cuadra votó por usted también. Sí, también. Sí, sí. El único de Arena que no votó era el señor Ray. Ya. El FMLN votó por usted también en ese tiempo. Sí, todos. Bien. Ahí estaban todos los líderes del FMLN en ese entonces, Medardo González, Norma Guevara, Lorena Peña, Jacqueline Rivera, que luego fue candidata a alcaldesa, Karina Sosa, etcétera, ¿no? Rolando Mata, Calixto Mejía, Blandino Nerio, Cristina Cornejo, todos ellos votaron por usted. Sí, y el señor Flores, que le dicen Chino Flores, Manuel Flores. El Chino Flores, sí, también él estaba ahí, también votó por usted. Sí. Ya. ¿Y cómo cree usted, por qué cree usted que la derecha y la izquierda, o la autollamada derecha y la autollamada izquierda, que siempre habían sido antagónicos, incluso crearon una guerra en la que pusieron a matarse a los salvadoreños y en la que resultaron más de 80,000 salvadoreños muertos, sin contar un innumerable número de desaparecidos y más de 1 millón de desplazados, aparte del retroceso de más de 50 años del desarrollo de nuestro país, pero supuestamente era una guerra ideológica porque no podían ponerse de acuerdo en sus posturas. ¿Por qué no podían ponerse de acuerdo a tal punto de matar más de 100,000 salvadoreños, posiblemente, seguro 80,000, de acuerdo a los informes de las Naciones Unidas, y sí pudieron ponerse de acuerdo con su elección?
Sí, bueno, fíjese que, déjeme decirle, señor presidente, que yo tenía trayectoria dentro de la institución y también carrera en el órgano judicial. Yo fui fundadora de los juzgados de familia, fui también jueza de familia, capacitadora de la Escuela de Capacitación Judicial por más de 22 años. Bueno, de hecho, acababa de terminar el último curso cuando me nombraron en el 2016. Y 12 años di clases en la UCA, estuve 25 años en la UCA, estudié psicología primero y luego derecho y me quedé dando clases 12 años ahí. Entonces me conocen, yo de cualquier institución me conocen y dicen, usted me dio clase, incluso a militares le he dado clase. Ya, bueno, sí, entonces quiere decir que ellos consideraban de que usted tenía todas las credenciales para ser procuradora. Sí, entiendo que, bueno, sinceramente creo que me eligieron sin conocerme, porque solo veían, digamos, políticamente, pues no podían decir, ella es del frente, ella es de Arena, ella es de aquí, ella es de allá, porque... Ya, primero, entonces ellos consideraban que usted tenía las credenciales para ser procuradora y además la independencia para ser procuradora, ¿es así? Sí, definitivamente. Ya, ok. Una pregunta, otra pregunta. Usted, cuando usted entró en el 2016, ¿quiénes estaban en la sala de lo constitucional? Los 4 magníficos que les decían. Ya, los 4 magníficos. Y los 4 magníficos, que era Belarmino Jaime, Florentín Meléndez, ¿sí? Rodolfo González. Correcto. Y el otro señor, Sidney Blanco. Sí. Esos 4 magníficos, usted era la procuradora, ellos eran los magistrados de la sala de lo constitucional. Ellos podían destituirla, es decir, podían ordenar su destitución por una inconstitucionalidad. Sí, de hecho, lo hicieron con mucha gente, lo hicieron con presidentes de la Corte, de hecho, presidente de la misma Corte Suprema de Justicia, lo hicieron con magistrados de la Corte, lo hicieron con magistrados y presidentes de la Corte de Cuentas, incluso destituyeron, recuerdo yo, a 84 diputados suplentes electos. Correcto. En una sola resolución se volaron 84 diputados electos por el pueblo. Correcto. Entonces, ellos podían destituirla a usted si usted hubiera encontrado algún vicio de inconstitucionalidad en su elección. Yo considero que sí. Claro, definitivamente. Por supuesto, la sala puede ordenar la destitución de un procurador. Es que lo que pasa es que ellos incluso, el mandato constitucional de la persona titular de la Procuraduría establece la facultad de supervisar la administración pública frente a las personas. No hace distingo, es a todas las instituciones. Entonces ellos se consideraban que eran intocables, que yo a ellos no les podía decir nada. Sí, igual se los dije. Bueno, sí, ellos decían, incluso Rodolfo González decía que arriba de ellos solo Dios. Sí. Sí, pero ese no era el punto. El punto era de que si ellos en ningún momento cuestionaron la constitucionalidad de su elección. No. Okay. Pero ellos, su periodo terminó en el 2018, ¿sí? Sí. El de los 4 magníficos, como le llamaban ellos. Correcto. Ok. Y cuando terminó su periodo de ellos, en el 2018, entró una nueva sala de lo constitucional. Sí. ¿Cuál fue esa sala de lo constitucional? Bueno, eran nuevos, estaban 2 señores que eran del frente, también habían 2 personas que eran de Arena, y un juez que era juez de familia y que lo pusieron ahí, yo no sé ni cómo. Bueno, estaba Kader Camilo, estaba, sí. Entonces, ellos que entraron es lo que la oposición actualmente, los juristas de la oposición, le llaman la sala legítima, porque ellos dicen que nosotros destituimos de una manera ilegal a la sala constitucional y pusimos un nuevo magistrado, por lo tanto ellos a esa sala le llaman la sala legítima. Bueno, entonces ellos, tienen... Sí. No, ellos le llaman así. Claro. Claro, entonces ellos tienen la sala de los magníficos, como le llaman ellos, magníficos, y la sala legítima, es decir, son las 2 salas más importantes para la oposición, ¿es correcto? Correcto. Ya, y esa sala cuestionó su constitucionalidad. De ninguna manera, solo déjeme comentarle algo, señor presidente, que yo hice un amicus curias, se llama el término jurídico, como amigos de la Corte, en el caso del Mozote, y pues yo di bastante información y en las audiencias de seguimiento que le daba a la sala, a la sentencia que habían emitido ellos en julio del 2016, antes de que yo fuera electa, yo presenté, ¿verdad? Y me dieron el rol que me corresponde, ¿verdad? En aquel momento me corresponde, y atendieron y la nueva sala atendió también todas mis sugerencias, porque eso es lo que hace el amigo de la Corte, ¿verdad? Presentarle pruebas, presentarle análisis, y me los atendieron, me respondían todo. Ya. Otra pregunta, procuradora, si me permite. Claro. Yo tengo información aquí de que sí hubo
una demanda de inconstitucionalidad ante la sala. Se presentó ante la sala de los magníficos, como le llama la oposición, y luego ellos no dieron resolución, pasó la pelota a la sala posterior, a la sala legítima, como le llama la oposición, y ellos sí dieron una resolución en la cual dijeron básicamente que su cargo era constitucional y que no solo era inconstitucional, sino que además las normas organizadas y que todo lo que se había hecho para elegirla había tenido todos los requisitos constitucionales y que por lo tanto era totalmente improcedente. Es decir, no solo la declaran constitucional por omisión, sino que la declaran constitucional en resolución. Sí, es correcto. ¿Ya? Correcto. La sala legítima, como le llama la oposición. Ahora, y todo esto, incluso estaba viendo esta fotografía. No sé si la alcanza a ver. La va a alcanzar a ver. Pero ahí está usted con alguien, un señor, yo lo conozco a él, pues lo he visto en medios de comunicación, se lo alcanza a ver. No, no sé. ¿Cómo se llama este señor? No sé. Vivanco, José Miguel Vivanco. José Miguel Vivanco. Sí, ¿usted lo conoce? No me acuerdo, fíjese. Sí, ahí sale con él, creo que debe haber firmado algo. No sé si en Cancillería, no sé, yo no creo que, yo nunca me he reunido con él. Sí, José Vivanco, dice, acompañada de la Procuradora para los Derechos Humanos Raquel Caballero y la Presidenta de la Fundación de ATJ, Claudio Maña, en el conversatorio. Era un conversatorio bueno, nos invitaron quizás para compartir algo. Sí, pero estaba la par suya, ahí bien contento. Vaya. Ni me acordaba de eso. Bueno, claro, tantos eventos, pero está claro que para José Miguel Vivanco, usted era una procuradora que estaba haciendo bien su trabajo, ¿o no? Claro. Ok, y veo que también me pasaron un reporte de que usted firmó una carta de entendimiento con Funde, con el señor Roberto Rubio, de Funde. Sí, eso sí es cierto. Firmaron un convenio. Sí. Bueno, las también, dos cosas son ciertas, porque ahí está la foto. Claro. Sí. Sí, también firmé con el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, firmé un convenio de cooperación. Ah, qué interesante. Sí, también fui electa presidenta de la Red de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos del continente americano. También fui coordinadora del Consejo, más bien secretaria técnica del Consejo Centroamericano de Procuradoras y Procuradores de Derechos Humanos. También fui coordinadora de la Red de Migrantes y Trata de Personas para Centroamérica de la Federación Iberoamericana del Ombudsman. También fui, perdón, pero... No, por favor. También fui coordinadora de la Red de Niñez para Centroamérica y coordinadora de la Red de Migrantes. Y también presenté informes ante los diferentes comités de Naciones Unidas, y perdón porque es mi responsabilidad, los informes se convirtieron en observaciones al Estado de El Salvador, que ahora tengo que ver cómo salimos adelante con eso. Entonces, he tenido bastante contacto con funcionarios internacionales de Naciones Unidas, y ahora que en lo que lo esperábamos a usted estaba terminando de contestar saludos que me han estado dando por felicitación, ¿verdad? Y de entre ellos, de la Universidad de Alcalá, de la Red Iberoamericana de Ombudsman, o sea, toda la gente, y cooperantes también, de la FIO y de la GANRI, que es la Red Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos. Déjeme decirle que en cuanto a eso, obtuve la categoría A. Esta es la Red Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, está adscrita a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, y me evaluaron. Fue una evaluación como de 2 horas por teléfono, y me quisieron agarrar por todos lados, y pues ya es suficiente. Pasó el examen medio. Y a los días me mandaron ya el certificado de categoría A. Cuando fui a Ginebra otra vez a presentar otros informes, me entregaron el certificado. También déjeme decirle, señor presidente, que tuve bastante trabajo y con el ACNUR, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas. Fui parte del proceso de formación del tratado del migrante, de un tratado sobre migrantes. Estuve en los diferentes talleres a nivel internacional. El ACNUR me pagó 3 rutas migrantes que hice, de los que hacen nuestros connacionales, de lo que usted bien dice, de los que fueron desplazados. El ACNUR me dio reconocimiento por el trabajo
hecho a favor de las personas migrantes desplazadas y las personas refugiadas también. También he sido consultora de la Unión Europea. Diseñé un curso de derechos humanos para la atención de flujos migratorios dirigido al personal de las Defensorías del Pueblo de toda América. Así que he tenido contacto a nivel internacional con muchas personas y que también me respetan, que también me han estado felicitando en las redes, ¿verdad? Se lo digo con toda humildad, porque solamente lo que mi trayectoria es profesional, técnica. Ok, sí, yo creo, procuradora, que pues, todo eso es muy bueno. Pero para mí hay algo que resalta de todo eso que usted nos ha contado, que es muy bueno y pues ahí está fácilmente verificable. Creo que hay algo que resalta y es el hecho de que nadie de la oposición, probablemente nuestros seguidores sí, pero nadie de la oposición, ni las personas, ni sus seguidores, ni sus diputados, ni sus partidos, ni sus ONGs, ni las organizaciones internacionales, ni la comunidad internacional, ni la CIDH, ni Human Rights Watch, ni ninguna de esas personas puede cuestionar su idoneidad para el cargo. Porque hay personas que dicen, bueno, ¿y por qué el presidente no presionó? ¿Por qué los diputados de Nuevas Ideas no pusieron un abogado del partido? Bueno, en primer lugar, porque cualquier persona que hubiéramos puesto abogada del partido hubiera sido llamada, así como le llaman al fiscal impuesto, o así como le llaman, y fue electo en un proceso normal y abierto y transparente, pero le llaman fiscal impuesto. Cualquier persona que nosotros hubiéramos puesto fuera considerada procurador impuesto. Por el régimen, porque si le llaman, dicen que no hay democracia, que no hay institucionalidad, que no hay Estado de Derecho, no, que aquí lo que hay son procuradores impuestos y que ninguno tiene la idoneidad ni las credenciales para el cargo. Entonces, en un tema tan delicado como los derechos humanos, que ha sido el caballito de batalla de la oposición en todo este régimen de excepción, porque no pueden cuestionar la efectividad del régimen de excepción, no pueden cuestionar que hemos reducido prácticamente a cero los homicidios, no pueden cuestionar que la gente se siente tranquila, que la extorsión se está reduciendo también, no pueden cuestionar que la gran mayoría de la gente ahora sí puede disfrutar sus derechos humanos, como el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho al libre movimiento, sus derechos económicos, etcétera, etcétera, etcétera. Los derechos de los niños, los derechos de las familias, que ahora sí se respetan. No pueden cuestionar que este país, si bien hace falta mucho, ha mejorado en salud, ha mejorado en educación, manejamos excelentemente la pandemia. No pueden cuestionar que hemos crecido en turismo, que hemos crecido en exportaciones, que falta muchísimo, pero hemos crecido en empleo, que ha crecido la economía, que estamos pagando las deudas que ellos dejaron, etcétera, 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 etcétera. Entonces dicen, sí, pero están violando derechos humanos. Entonces yo creo que es importante que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, creada no por nosotros, haga una evaluación de lo que nosotros estamos haciendo. Y desde una perspectiva creíble para ellos y de una perspectiva válida, legítima y compatible con el Estado de Derecho, con la institucionalidad democrática y con todo lo que ellos siempre dicen defender, digo dicen porque realmente no defienden eso, pues no pueden cuestionar su elección, porque si su elección estuviera viciada de alguna manera, entonces no pudo haber sido procurador en el 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. Usted no pudo haber sido votada por Arena y por el FMLN, dos partidos que representaban no solo a casi todo el país, sino dos posiciones supuestamente antagónicas. No pudo haber sido avalada por la Sala de los Magníficos, que es básicamente el Olimpo para los juristas de oposición. Para los juristas de oposición no hay nada más increíble jurídicamente que la Sala de los Magníficos, pero todos ellos avalaron su cargo. Y la avalaron durante el 100% del tiempo que coincidieron en ambos cargos. Luego vino la sala legítima, que ellos dicen que es la sala legítima. Bien, pues ellos también avalaron su cargo y no solo la avalaron por omisión, sino que la avalaron por acción, incluso emitiendo una resolución favorable a usted y a su elección.
no pueden alegar de que la comunidad internacional no está de acuerdo con su elección porque estuvieron trabajando con usted todo su periodo anterior. Claro. De hecho, yo le mencioné algunos, como Vivanco, como Funde, como etcétera, y usted me mencionó otros, como la CIDH, como un montón de grupos más. Y por ende, pues asumo que todos ellos, si validaron su primer periodo, no tendrían por qué oponerse al segundo. Claro. Máxime que es totalmente legal, claro, reelegir o volver a elegir a un procurador de derechos humanos. No pueden decir que usted es una procuradora impuesta porque se votó de una manera abierta, transparente en la Asamblea Legislativa, y tampoco no puede decir de que tiene legalidad pero carece de legitimidad, como han dicho de otros funcionarios que nuestro movimiento ha puesto en los cargos, porque en este caso, en el caso suyo, ellos le eligieron a usted primero. Claro. Entonces, gozando usted de toda la credibilidad y toda la legitimidad que ellos validaron en su momento y que nunca validaron, nunca desvalidaron, pues ahora si dejaran de validarlo, parecería que lo que quieren es un procurador que se comprometa a obstaculizar al gobierno, no un procurador que tenga sus credenciales, porque si ellos están opuestos a un procurador con sus credenciales, no lo hubieran electo como procurador. Claro. Así que, quedando claro para todos, para los que estamos aquí y para el pueblo salvadoreño, pero sobre todo para la oposición y para la comunidad internacional y para los organismos internacionales y para las ONGs, que todos ustedes validaron a la procuradora en su momento, todos ustedes trabajaron con ella, le dieron premios, le eligieron, la calificaron como constitucional, etcétera, 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 pues ahora debe ser igual. Y deben de respetar sus informes y sus resoluciones de la misma manera que lo hicieron la vez pasada. Entonces, quedando eso claro, yo le quiero pedir, ofrecer, mejor dicho, que nosotros vamos a abrirle las puertas de nuestros operativos, de los centros penales, de los centros penales de pandilleros, de los centros penales comunes, del nuevo centro de confinamiento para el terrorismo, de los operativos de la policía, de los operativos del ejército. No sé, fiscal, me imagino que usted estará de acuerdo en que la procuradora pueda tener acceso a expedientes fiscales que tengan que ver con temas de derechos humanos, y pueda usted emitir un informe independiente, validado, no por nosotros, porque nosotros estamos seguros que lo que estamos haciendo está bien, no validado por nuestra gente, porque nuestra gente nos apoya en lo que estamos haciendo, sino validado por la oposición y validado por las ONGs que tanto nos atacan y validado por los organismos internacionales que nos atacan, porque ellos la calificaron a usted como una excelente procuradora para la defensa de los derechos humanos, ellos la eligieron a usted en su primer periodo y ellos la declararon constitucional, tanto a la sala de los magníficos como a la sala legítima. Y entonces su informe debe de ser respetado y validado por esas personas y esos organismos. Sí, dígame, procurador. Sí, señor presidente, quiero decirle que hay una buena oportunidad porque en noviembre hay que presentar el EPU, que es el examen periódico universal, que todos los estados están obligados a presentarle al Consejo de Derechos Humanos. Y nosotros como Procuraduría ya tenemos experiencia para eso, ¿verdad? Entonces en el EPU van todos los temas sensibles en derechos humanos. Obviamente que el tema de seguridad es completamente incluyente, ¿verdad? Está también todas las temáticas de niñez, todos los temas de derechos económicos, sociales y culturales, los temas de mujeres, ahí va todo, ahí va todo. Esa sería una buena oportunidad. De todas maneras, tengo ya el compromiso y digamos que el mandato requiere, ¿verdad? Y a nivel internacional y a nivel local, ¿por qué no dijo nada la oposición? Porque conocieron mi trabajo. Y no obstante, que me mandaron currículum de personas para que fueran mis adjuntos. Un partido quería las 6 adjuntas y otro quería el adjunto. No les di ni uno. Y se enojaron, me llamaron reclamando. Yo lo siento. Puse personal técnico, porque lo que necesitamos en derechos humanos es eso. Gente sensible y conocedora del trabajo, ¿verdad? Institucional. Como yo llegué el 2001, los conocía todos y ocupé varios cargos de dirección. Entonces, me conocían y entonces yo identifiqué a algunos de ellos
gente con trayectoria dentro de la institución. Entonces, para hacer este trabajo, yo ya tengo el equipo. Claro. Creo, Procuradora, que para el pueblo salvadoreño, la gran mayoría del pueblo salvadoreño, va a ser más importante su trabajo de ahora en adelante que el trabajo que realizó en su administración anterior. Correcto. Yo mencioné todo lo de la administración anterior, elección, validación, constitucionalismo, etcétera, porque creo que lo más importante de que usted sea la persona que va a estar a cargo de la Procuraduría es que usted no puede ser acusada de ser una procuradora nuestra, o ser una procuradora del régimen, como le llaman ellos, o ser una procuradora de nuevas ideas, o de ser una procuradora ilegítima o inconstitucional, o que no tiene la legalidad o las credenciales necesarias, porque ya todos ellos validaron eso. Ya todos ellos validaron su idoneidad, ya todos ellos validaron su independencia, ya todos ellos validaron sus credenciales, su legitimidad y su constitucionalidad. Y la validaron no solo los partidos políticos, sino las salas de lo constitucional, ambas que pasaron por su periodo. Por ende, yo creo que eso es lo que para el pueblo salvadoreño era importante que lo supieran, que es la razón por la que yo creo que usted es la persona adecuada para dirigir la Procuraduría. La razón principal para mí no es su desempeño, sino es la legitimidad que nuestros opositores le dieron, aquí en el país y en el extranjero. Ahora, de ahora en adelante, creo yo, y se lo digo humildemente porque yo no soy su jefe, usted es una institución independiente, creo yo que ahora lo que va a ser más importante para el pueblo salvadoreño es que con esa legitimidad que tiene con la oposición y con los entes internacionales, organismos, ONGs, etcétera, con esa validez que tiene, con esa credibilidad que tiene que tener, y si ahora ya dicen que ya no, entonces obviamente lo único que quieren es alguien que venga a fregar, pero objetivamente no tendrían ningún argumento para decirlo por lo que ya dije anteriormente. Entonces, eso creo humildemente que lo que sí va a importar para la mayoría del pueblo salvadoreño que está con nosotros o apoya lo que estamos haciendo, va a ser el trabajo que usted haga de ahora en adelante con esa credibilidad y legitimidad y todo lo demás que le dieron todos estos organismos. Y por eso le estamos ofreciendo abrir las puertas para que usted tenga acceso, tal vez acceso que tal vez no tuvo antes, y que eso le pueda servir para emitir informes y reportes y resoluciones independientes y que nadie puede cuestionar su validez. Ya que no les gusta, bueno, eso ya es otra cosa, pero es una cuestión de gustos, no es una cuestión de Estado de Derecho, no es una cuestión de democracia y no es una cuestión de dictadura, sino que simplemente es una cuestión de gustos. Y eso pues ya es un tema que no nos atañe a nosotros. Bien, abordado ese tema, sí. Sí, quería en primer lugar darle las gracias, señor presidente, y también a todos los funcionarios que usted ha convocado a esta reunión. Déjeme decirle que lo que mi pretensión y por qué me postulé es precisamente por la visión de país. Y soy creyente de que entre todas y todos podemos sacar adelante al país. Hay muchos problemas que el país le aquejan a la ciudadanía salvadoreña, a todo el ciudadano común, el que sale todos los días a trabajar. Entonces, que entre todas y todos podamos darle respuesta al país. Entonces, mi objetivo, y me gustaría pues que bueno la apertura que usted ha dado, de todas formas ya estaba pensando en convocarles, ¿verdad?, para empezar a trabajar, no con el objetivo de alguien que va a venir a señalar, sino con el objetivo de ver cómo entre todos sacamos adelante al país, ¿verdad? Yo creo que estamos en una coyuntura político-social diferente. En 200 años nunca habíamos tenido lo que ha pasado, ¿verdad? El 3 de febrero y el 28 de febrero, nunca lo habíamos tenido. Y hay que estar uno ubicado en tiempo y espacio de lo que la ciudadanía quiere. Y ahora tenemos un pueblo que exige, tenemos un pueblo que se fija, que evalúa. Entonces yo quiero estar a la altura de esa exigencia y también de pedirles a ustedes el apoyo y la colaboración, porque yo voy a hacer mi trabajo, pero también con el objetivo de sacar adelante al país todas y todos. Bueno, gracias, procurador. Eso lo decidirá el pueblo salvadoreño viendo su desempeño. Como le manifesté, mi humilde opinión es que
La gente va a evaluar y fiscalizar su trabajo de ahora en adelante, que creo que es lo más importante. Para mí, lo importante de lo anterior es la validación, pero creo que sí, es vital que podamos trabajar para sacar adelante al país, por eso estamos sentados aquí. Bien, tenemos buenos resultados de las incautaciones de armas, de la desarticulación de clicas. Hablaba con el ministro de Justicia y Seguridad y me decía que literalmente habían clicas que solo tenían un miembro. Sí, señor presidente. A raíz de la última reunión que tuvimos como Gabinete de Seguridad, que implementamos el cerco en la zona de Comasagua, eso nos permitió también desde el trabajo de inteligencia policial, poder hacer un barrido de todas las clicas que pertenecen al programa Libertad, porque era parte como estructura. Ellos siempre han tenido la verticalidad de cometer los homicidios y todos los delitos a los que se dedicaban. Entonces, ese trabajo del cerco militar con el trabajo de seguridad pública dentro del cerco, más la información de inteligencia, ya muchas de las clicas del programa Libertad ya casi que solo tienen un miembro, un homeboy, que es como la parte ya de la hermandad. Obviamente hay una base social que está conformada por paros, postes, chequeos, colaboradores, pero definitivamente todo este fenómeno empezó con la deportación de un homeboy de Estados Unidos para El Salvador. Está hablando del fenómeno de las pandillas en general, en los 90s. Correcto, correcto. Por eso es la importancia de poder seguir impactando a esas clicas que ya solo tienen un homeboy para ir desactivando todo este fenómeno. Sí, que como la parte estructural cabeza de la clica, todo lo demás se desmorona solo. Sí, imagínense que este fenómeno, por todas lo que los gobiernos anteriores fueron incapaces, es decir, la MS empezó con un homeboy y llegó a tener, según nuestro registro… Y toda la fuerza del Estado no pudieron agarrar el homeboy. Correcto, correcto. Entonces, ahora, si se hubiera hecho en su momento… Sí, no existieran las pandillas. No existieran las pandillas, pero precisamente así como nacieron, con un homeboy nosotros tenemos que enfocarnos a seguir desarticulando. Sí, porque si no van a volver a crecer. Correcto, correcto. Pero hasta el momento lo que usted nos ha ordenado que ejecutemos como gabinete, que hemos tenido la colaboración de la Fiscalía General de la República, más esta segunda fase de reformas que vienen para procesar a estas estructuras como estructuras, claro, terroristas. Son estructuras terroristas. ¿Verdad? Entonces, eso nos va a permitir poder realizar algo que nunca habían querido hacer los gobiernos anteriores y que precisamente lo decíamos ayer en la Asamblea cuando llevamos la solicitud del Consejo de Ministros para la prórroga, que es la población la que está demandando, la que nos está reconociendo el trabajo que se está haciendo, que nosotros como gabinete pues estamos ejecutando las instrucciones que usted nos encomienda y por supuesto esta modalidad del cerco también tuvo muy buenos resultados, incluso policialmente también ha sido bien evaluado y de eso se trata, de ir moviendo toda la actividad de esta guerra con base a las mutaciones que pueden venirse generando y parte de una respuesta a la mutación de ello fue haber implementado el cerco militar en Comasagua. Sí, evidentemente ellos van a ir mutando como las bacterias, ¿no? Les cae un antibiótico y las que sobreviven mutan a manera de que ser resistentes al antibiótico. Por eso hay que estar cambiando el antibiótico para que siempre estarle pegando a las bacterias. Hay una cosa importante y lo hablábamos con el director la vez pasada en la reunión que tuvimos la otra noche, y es de que hemos golpeado mucho
bastante bien, digamos, la base de las pandillas y hemos agarrado lo que llamamos frutos altos. Creo que tenemos ya 10 de las 15 sillas. ¿Cuántas? 9 tenemos. 9 de las 15. Lo que pasa es que agarramos uno hace poco que recién había subido. Pero, o sea, digamos, 9 más un sustituto de los 9. correcto. Serían 10 sillas, 10 miembros de silla, pero 9 sillas, que son los jefes de la Mara Salvatrucha en El Salvador. Pero nos faltan, aunque algunos están fuera del país, pero nos faltan y toca agarrarlos o desarticular su estructura acá para que no tengan cómo operar. Y tenemos estos homeboys de estas clicas que solo tienen uno. Básicamente con agarrar ese uno casi que queda desarmado. Van a quedar los paros, los postes y los colaboradores, pero no van a quedar a quién hacer el paro, a quién avisarle ni a quién colaborarle. Sabemos de dónde se están financiando, básicamente de la venta de droga, muy poco de la extorsión, la gente ha dejado de pagarles por obvias razones. Su financiamiento está mermado, todavía tienen armas. Lo vemos porque cada vez que agarramos un campamento aparecen fusiles, aparecen armas. En una de las capturas últimas, ¿perdón? Tenía un lanzagranadas con 4 cartuchos y aparte tenía 2 fusiles. 10 armas fueron en total, ¿verdad? Sí, 10. 10 por una persona, un pandillero. Sí, 2 pandilleros. Sí, eran 8 fusiles, una pistola y unas granadas aquí en la zona de Opico del programa Libertad. Y también un lanzacohetes, un LOB. ¿Eso fue ayer o ahora? El LOB se quitó como un mes. Bueno, sí. Sí, fue el programa de Occidente. Entonces, está claro que armamento tienen. En algunos casos no mucho, pero en otros casos de sobra, como este caso de lunes. Evidentemente, a veces va a ser fácil agarrarlo porque los agarramos con las manos en la masa, digamos, pero a veces lo van a tener enterrado y cosas que es más difícil buscarlo. Y por eso hay que hacer un trabajo de inteligencia bueno para ubicar a dónde tienen el armamento, a dónde tienen la droga. No solo es importante agarrar a los pandilleros, aunque eso es lo más importante definitivamente, ningún arma se dispara sola, pero también es importante quitarle las herramientas y eso es quitarles el financiamiento, cerrarles los negocios. Tienen bastantes negocios todavía, car wash, venta de gas, panaderías, etcétera. Hay que cerrar esos negocios y cortarles esos financiamientos, porque ahorita sabemos que están ahogados. Lo sabemos que tienen problemas para operar, sabemos que tienen sus estructuras están desmoronadas y por lo tanto trasladar un paquete de drogas de Santa Ana a San Miguel no es tan fácil como antes porque no tienen quien lo traslade. Sabemos también que operaban Ubers, hemos decomisado varios, buses también, pero todo esto aparte de decomisarles vehículos y todo también desarticula sus ingresos. Debemos seguir golpeando los ingresos porque todo les cuesta dinero. Comprar armas les cuesta dinero, comprar mercadería o droga para venderla les cuesta dinero, pagarle a alguna gente les cuesta dinero, comprar balas o armas les cuesta dinero, saldo para el celular, etcétera, comida, mantener los campamentos en las zonas rurales no es fácil, más ellos que no están acostumbrados, parece que alguien los entrenó, pero no es lo mismo estar entrenado que vivir la realidad, ¿no? Y entonces hay que seguirle golpeando las finanzas. Hay que incautarles las armas, los vehículos, cerrarles los negocios, quitarles la droga, a manera no solo prevenir los ilícitos que son ilícitos per se, sino que desarticularles sus ingresos y que se queden sin combustible para funcionar como estructura. Hay un tema que es importante y es que estamos claros, y lo sabemos todos los que estamos aquí, pero es importante recalcarlo, y es de que no estamos luchando contra la delincuencia común. Es decir, bueno, sí luchamos contra la delincuencia común, pero la guerra contra las pandillas no es contra la delincuencia común. Es una estructura terrorista internacional que tiene sede en Los Ángeles, tiene sede en Washington, tiene sede en Nueva York, tiene sede en Milán, tienen en Guatemala, en Honduras, en El Salvador. Es decir, es una estructura terrorista internacional con una cadena de mando vertical, transnacional, que funcionan así. Tienen caja interna, tienen un arma, la ocupan varios
pandilleros, se la deja en un basurero, lo llaman, el otro va y la recoge, tienen simbología, adeptos, es decir, no estamos hablando de 4 personas que se unieron para robar un banco, lo cual está mal, pero eso es una banda. Aquí estamos hablando de organizaciones terroristas que deben ser tratadas como organizaciones terroristas. Y hay reglas internacionales para tratar a las organizaciones terroristas. Yo hace poco vi que Estados Unidos lanzó un misil para matar a un terrorista, no recuerdo a dónde fue que no recuerdo, pero hace unos días lanzaron un misil para matar a un terrorista que estaba en otro país. Claro, asumo yo que ellos lo hacen correctamente porque están matando a un terrorista, pues no están persiguiendo a un robacarteras o no están persiguiendo a un criminal común, porque si es un criminal común, pues lo arrestan, le hacen un proceso con pena de muerte y todo, pero un proceso, ¿verdad? Pero cuando tiran un misil a otro país es porque es un terrorista considerado como tal y hay que descabezarlo. Y recordemos, si nos vamos a basar en la ley de Estados Unidos, que no tendríamos por qué, porque este es un país aparte, pero si nos vamos a basar en la ley de Estados Unidos, ya Estados Unidos declaró como organización terrorista a la MS-13, ¿no? Y por ende son organizaciones terroristas no solo consideradas así por nosotros, sino consideradas así incluso internacionalmente. Así que por derecho comparado tendríamos el derecho de tirarles un misil, así estuvieran en otro país. Claro, no lo vamos a hacer, pues. Pero solo para comparar que nosotros realmente somos suaves con los terroristas. Lo que pasa es que son un montón, pues. Y normalmente habíamos sido más suaves. El país, El Salvador, les dejaba hacer lo que quisieran a sus anchas, que controlaran el territorio, que se fueran los dueños de las colonias, los dueños de las comunidades, que pusieran las reglas de quién entraba y quién salía, quién podía entrar, a qué horas, toques de queda. Que le pusieran renta o como el equivalente a un impuesto a todos los negocios en este país, que tuvieran cuarteles generales desde las cárceles, que recibieran armas, entrenamiento y dinero de los gobiernos de turno. Es decir, claro, comparado con eso nosotros somos unos ogros, pero comparado con lo que otros países hacen con sus terroristas, somos unos santos, porque otros países están tirando misiles a los terroristas y nosotros vamos, todavía los metemos a la cárcel, no los mandamos a Guantánamo, pues les hacemos un proceso, los llevamos a la fiscalía los lleva a los juzgados, es decir, a los menores se les lleva a un régimen especial, es decir, no le tiramos un misil y se va a la familia, a los vecinos y todos los que estaban cerca del terrorista, ¿no? Entonces, nosotros somos probablemente el gobierno más blando del mundo en cuanto al trato de sus terroristas. Ahora, claro, comparado con los gobiernos anteriores de El Salvador, sí somos durísimos, ¿verdad? Porque estamos haciendo lo que se tuvo que haber hecho siempre, que es la lucha contra estos grupos terroristas que han amedrentado a nuestra población ya casi 30 años, 25 años aproximadamente desde que el presidente Clinton deportó a los primeros pandilleros que vinieron a El Salvador y que formaron las pandillas que estamos combatiendo ahora. Y por eso es tan importante que el ejército esté involucrado en esta guerra. En primer lugar, porque tenemos capacidades de combate. Por ejemplo, el cerco en Comasagua hubiera sido imposible si no tuviéramos la forma técnica de poder, claro, de poder cercar un territorio. La policía no está entrenada para cercar un territorio, la policía está entrenada para investigar, ir, agarrar al homicida, como lo hicieron muy excelentemente, no solo con los miembros de la clica, que prácticamente se eliminaron, sino también con los asesinos. Correcto. Para eso la policía es experta. Para cercar el territorio, el ejército es el experto. Entonces, yo creo que aquí estamos haciendo un buen 1-2, teniendo las capacidades que tiene la policía, que por cierto los quiero felicitar, porque en los últimos casos, yo sé que también tiene mucho que ver el hecho de que ya no son tantos, pero en los últimos casos que han habido, no solo de homicidios, sino de todo. Incluso a veces suben un video en redes sociales que de repente se bajaron 2 a darse puñetazos en la calle y en una hora están atrapados. A mí me sorprende, pues me sorprende felizmente, porque antes todo eso quedaba en la impunidad.
Antes incluso yo recuerdo una vez, hace más de 15 años, se metieron a robar a mi oficina, yo llamé a la policía y la policía me dijo, mire, la verdad es que vamos a levantar el reporte, pero no, ahí va, o sea, no vamos a investigar un robo en una oficina. Tenemos 25 homicidios que investigar hoy y 25 más mañana. Pero levantaban el reporte en ese tiempo porque eso servía para cobrar el seguro. Nada más. El reporte policial servía para cobrar el seguro. Ahora no. Ahora, pero es que casi que si pasa alguien y amenaza a otro, o viene alguien y empuja a alguien, atropella una mascota o pasa cualquier cosa, la policía va y hace su deber inmediatamente. Casi todos los casos se resuelven de una manera increíblemente rápida, más rápida, estoy seguro, que otras policías en el mundo. Y eso le decía yo en la reunión pasada que tuvimos, que solo estuvo el ministro, el fiscal y el director y el ministro de Seguridad y Justicia. Yo le decía que realmente el potencial que tenía la PNC, digo tenía porque hoy ya no es potencial, hoy es una realidad. El potencial que tenía la PNC y que hoy es una realidad en cuanto a operatividad, inteligencia, investigación, etcétera, es impresionante. Impresionante. Yo no sabía que tenían tanto potencial. Yo sabía que íbamos a trabajar para construirlo, pero es increíble. Es decir, ahora los casos se resuelven, pues normal que se resolvieran en 6 meses, pero se resuelven en 24 horas. Y con pruebas, con videos. Es decir, de verdad es sorprendente. Es más, los asesinos en Comasagua, fue increíble todo el proceso investigativo que se hizo. Hay cosas que no se pueden decir porque alertamos a los pandilleros cómo los agarramos, pero es increíble, pues. O sea, casi que... ¿Perdón? Son técnicas especiales de investigación que no las podemos decir porque entonces claro, vamos a dar la clave ahí a otros. Sí, pero son muy buenas. Son muy buenas. Yo de verdad estoy gratamente sorprendido por el trabajo que está haciendo la policía, porque yo sabía que tenía mucho potencial, pero no me imaginé que fuera tanto y que fuera a desarrollarse tan rápido y que tuviéramos una policía tan profesional y con tanta capacidad investigativa y de inteligencia como tenemos ahora. De hecho, estábamos compartiendo unas cosas que me envía el ministro y digo, ¿cómo obtuvieron esto? Y me dice, bueno, que tal y tal. Y entonces, me parece excelente, le dije, el proceso. Y realmente ya habrá un momento para mostrarle a la población algunas de estas cosas cuando ya estemos más avanzados en esta guerra contra las pandillas y ya esa forma de operar ya no nos sirva de mucho, pues podremos comunicarla. Hoy por hoy pues quedará eso pendiente, pero sí los quería felicitar por el gran trabajo que están haciendo. Yo sé, cada uno en su área están haciendo un gran trabajo. También la Fuerza Armada, pues creo que la gente lo ve en la calle y es increíble. La gente ve en la calle soldados, igual policías, pero policías tal vez están más acostumbrados, pero ven soldados en la calle y la gente sale, los saluda, les ofrece café, les ofrece un pan. Bueno, a mí me sorprendió, por ejemplo, cuando instalamos el cerco en Comasagua, que yo asumí que iba a haber gente, por la restricción al movimiento no deja de ser molesta. Por supuesto, hay una gran ventaja que es la seguridad y eliminar la clica y proteger la vida de los salvadoreños, pero alguna molestia tenía que haber por la restricción al movimiento, las revisiones, cateos, etcétera. Pero no, la gente está pidiendo que no se vaya al cerco. Yo le digo, pues tenemos que quitarlo, no podemos estar en cerco en Comasagua todo el tiempo. Pero la gente dice, no, por favor no se vayan porque los pandilleros van a regresar. Claro, la gente tiene que tener la confianza que los pandilleros no van a regresar porque ya la clica está desarticulada y si vinieran pandilleros de otro lugar, pues también vamos a ir por ellos. Pero me sorprende gratamente también el profesionalismo porque quiere decir de que la gente no solo está consciente de que pues, hay un costo de molestia que hay que pagar por la seguridad, sino que aparentemente ese costo es casi inexistente para la gente porque nuestros soldados están ahí cuidando, tratan con educación, son respetuosos
Y bueno, en el caso incluso de Comasagua, pues 5 hasta dieron su vida, ¿no? por la gente. Y creo que eso es importante, de que la población, y bueno, lo digo en nombre de la mayoría de la población, habrán un par de desagradecidos, malagradecidos que no van a valorar la vida humana, pero el 99, bueno, no sé, 90 y pico % de la población, o sea, más de 9 de cada 10, está muy agradecido con el trabajo que están haciendo. Y sabemos que tanto policías como soldados, y también los bomberos y protección civil en sus áreas, pues, pero guardavidas, pero policías y soldados en el tema de seguridad, no solo están haciendo un trabajo ejemplar y que ha sido ejemplo para el mundo, porque somos ejemplo para el mundo en el tema de seguridad, indiscutiblemente. No solo es un trabajo ejemplar, sino que además es un trabajo riesgoso. Nadie puede negar que los policías y los soldados están arriesgando su vida en pro de la seguridad y de salvaguardar la vida de los demás. Y pues eso merece muchas cosas, pero principalmente agradecimiento. Y creo que lo mínimo que podemos hacer los salvadoreños es agradecerles por el gran trabajo que están haciendo y acompañarles en todo el trabajo que hace falta. Porque si bien hemos golpeado a la mayoría de las pandillas, lo que queda cada vez es más difícil de agarrar. Ya no podemos hacer 1000 arrestos diarios, hacemos 80, porque es más difícil, como frutos altos, el fruto bajo es bien fácil de bajar, luego el fruto mediano es más o menos fácil, pero ya el fruto alto es difícil de bajar, y ahorita en lo que estamos enfocados desde hace ya 2 meses, o más, un poquito más, 2 meses y medio, pero en obtener los frutos altos. Y por eso es que agarramos un grupo de pandilleros con lanzagranadas, con 8 fusiles, porque estamos agarrando fruto más alto. Pero es clave si queremos desarticular las pandillas para siempre. Si solo le quitamos los tentáculos al pulpo, pues en el caso de las pandillas vuelven a crecer, no necesariamente el caso de todos los pulpos, pero en el caso de las pandillas vuelven a crecer. En este caso tenemos que desarticular todo, con todo y cabeza, financistas, proveedores, negocio fachada, contadores que se prestan para lavarles el dinero, abogados, etcétera, etcétera, etcétera. Si no, no vamos a salir de esto. Y creo que la población sabe y puede certificar porque lo viven en el día a día. No es que nosotros lo estamos contando aquí en este lugar. No, la gente lo vive en su casa, en su colonia, en su comunidad. La gente sabe que estamos ganando esta guerra. Y entonces lo que hemos hablado siempre, director, cuando el boxeador está contra las cuerdas, lo que toca es darle más duro y que no se levante, porque si se levanta puede que nos pegue un golpe a nosotros. Y cuando me refiero a nosotros, me refiero al pueblo. Lo que tenemos que hacer es no soltarlo de las cuerdas, y es por eso que es importante reafirmar, es importante arreciar, y es importante ese paquete de reformas nuevas. Ya ahí se hicieron 2, 3 paquetes de reformas, pero este nuevo paquete de reformas para enjuiciarlos como organización y no únicamente individualmente, aunque también tienen sus delitos individuales, pero enjuiciarlos como organización para que esto no vuelva a pasar y que no vayamos a sembrar las semillas del delito del futuro. Porque si nosotros hacemos todo este gran operativo y al final se condenan a 5, 10 años, 15 años, en 15 años van a salir libres y si tienen 20 van a tener 35. Y entonces ya no vamos a estar nosotros aquí, pero el pueblo salvadoreño dentro de 15 años va a decir, ustedes sembraron la semilla del crimen que tenemos ahora. Y es por eso que es importante de que se hagan las reformas legales necesarias para que, y gracias a Dios tenemos una asamblea afín, porque si no tuviéramos que ir a pelear con Areni al frente, y como ellos eran patrocinadores de los pandilleros, pues obviamente no nos iban a aprobar ninguna de esas reformas. Pero ahora tenemos diputados que están comprometidos a aprobar esas reformas para poder garantizar de que no solo resolvamos el tema de la delincuencia, que gracias a Dios lo estamos haciendo, sino que no sembremos la delincuencia dentro de 20 años y que nuestros hijos nos culpen de que les dejamos un problema, una bomba de tiempo, sino poder resolver el tema totalmente. Y eso incluirá reformas en las cárceles, incluirá, por supuesto, reinserción de los colaboradores, no de los homeboys, ¿verdad? Ni de los
ni de los gatilleros, como le llaman algunos, sino de la masa social colaboradora, ¿no? Que ese tiempo que estén en la cárcel les sirva para reinsertarse, y cuando salgan de aquí en un par de décadas, pues que salgan reinsertados a la sociedad, así como se ha hecho con los reos comunes, que se han hecho programas súper buenos de todo tipo. De hecho, están haciendo los pupitres de las escuelas, están haciendo puestos policiales, están haciendo las torres de los guardavidas, están limpiando ríos, están limpiando playas, borrando grafitis. Y entonces, pues esa gente se está, por lo menos en su mayoría, ¿verdad? Y igual tienen que cumplir su pena, pero en su mayoría se están reintegrando, y creo que eso es algo súper positivo. Además, en algún momento van a salir ellos, ¿verdad? Hay unos que no, pero en algún momento ellos van a salir, y pues mejor que salgan ya con conocimientos de un oficio y habiendo pasado 10 años haciendo pupitres de escuela, y no en riñas como en otros países donde en las cárceles lo que son cuarteles generales del crimen y pasan en motines y en riñas y todo. Y acá, a pesar de que hemos hecho un esfuerzo sobrehumano para poder alojar a todos estos nuevos inquilinos del sistema penitenciario, pues no ha habido mayor cosa. Sí, por favor, director. Gracias, presidente. Definitivamente, desde el inicio del Plan Control Territorial, prácticamente cuando usted da la apertura a 20 días de iniciar su gobierno, tomamos el control de las cárceles, y hasta este día no hemos tenido ningún amotinamiento ni ningún origen de violencia en base a riñas dentro de los penales. Y eso es algo a destacar, porque antes era el día a día, y es que eran las cárceles, y esto es conocido por toda la población salvadoreña, que las cárceles eran sus grandes centros de operaciones, teléfonos, celulares y todo lo que se pudo observar. Prostitutas obviamente llevaban a las cárceles y subían los videos a redes sociales, o sea, tenían incluso teléfono, cámara, internet. Se quedaban con ellas en las celdas incluso, y hay videos de eso incluso. Sí, sí. Y definitivamente todo eso, la población salvadoreña puede estar totalmente segura de que hoy son centros de corrección, de corregir los malos hábitos que tenían, y ahí el Estado es el que impera toda la fuerza de la ley. Y nosotros, eso es algo bien positivo y a destacar, porque definitivamente estamos montando un régimen en el cual es diferenciado totalmente. El reo común está, como bien usted lo explicó, rehabilitándose, pasando todas sus etapas, pasando fase de confianza. Incluso hay gente que le reconoce su trabajo, obviamente, cuando sale a barrer las calles o independientemente de hacer cualquier labor de ayuda a la comunidad. Y también hoy pasando a que su estancia no sea en ocio, sino que siempre tenga una actividad diaria en cada momento del día, mientras sea su desencierro. E incluso a ordenar su misma celda, y estamos llegando hasta los puntos más básicos que todas estas personas, obviamente, para tener esas carencias que lo llevó ahí en su momento a cometer el hecho delictivo, pueda llegar a tener el día de mañana una reincorporación a la sociedad totalmente diferente, como una persona nueva. Incluso nos sorprende, y con el apoyo de INDES hemos trabajado desde 7 meses para acá, y ahorita hemos quedado en el en el Mundial de Ajedrez. Quedamos entre los 4 países finalistas ahorita de presos, de prisioneros. Vamos a pelear contra India la medalla de bronce, y tenemos 7 meses de haberlo implementado, y ahí es como estas personas pueden tener otra oportunidad definitivamente. Y como usted bien, hacemos la diferenciación, no es para aquellos criminales, esos gatilleros y todo eso, gente enferma que definitivamente ha tenido... no van a cambiar jamás. No van a cambiar Tienen jamás. que refundirse en la cárcel. Lo sacas a los 80 años y sale a matar. Nos es. Claro. Pero no, estamos hablando de los que tienen. Así es. Claro, y están las oportunidades verdaderas. Y nunca nos hemos nosotros escondido en decir, sí, el régimen es totalmente severo en cárceles de máxima seguridad. Sí. Tenemos los mayores terroristas, ¿cómo los tratan los terroristas a nivel mundial, en España, en todos estos países que están luchando contra el terrorismo? Claro. Nosotros también aquí estamos aplicando ese tipo de régimen, pero es un régimen totalmente diferente. Hay otro tema, director, importante, sí. Y es que yo he escuchado a la oposición
decir de que en las cárceles muere gente y que nosotros estamos de alguna manera matando a los reos o dejándolos que mueran. Pero yo estaba viendo cifras y el promedio per cápita de muertes en los penales en El Salvador en los últimos 10 años es mayor que en el régimen de excepción. Totalmente. Es decir, han muerto menos personas per cápita, por supuesto, porque al haber 2.5 veces la población, pues se asume que va a haber 2.5 veces las muertes, pero no es así. Es decir, hay menos muertes ahora, y creo que es un dato que muy poca gente lo sabe, incluso gente que nos apoya a decir, no, bueno, pero los que murieron fueron criminales. No se confundan. Gente siempre muere en las cárceles, como también gente muere afuera, porque se enferman, porque, pues, por todo, envejecen, hay unos que tienen enfermedades terminales, etcétera. Pero para comparar manzanas con manzanas, hay menos muertos per cápita en el régimen de excepción en las cárceles que el promedio normal en los últimos 10 años en las mismas cárceles. No, y algo, presidente. Entonces quiere decir que el régimen de excepción no está matando a nadie, al contrario. Totalmente. Creo yo más bien que la razón por la que está muriendo menos gente que antes, ojo, muriendo menos gente que 2021, muriendo menos gente que 2020, muriendo menos gente que 2019, es tu mismo gobierno, ok, muriendo menos gente que 2018, muriendo menos gente que 2019, menos gente que 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11. En esos años fue cuando el país hubo una ola de que llegó hasta el 60% de contagios, 60% de contagios de tuberculosis dentro de las cárceles, que fallecían cada semana, sacaban muchos muertos. Pues en Izalco llegó a tener el 70%, Izalco 1, 2 y 3, estamos hablando de 2017, 2018, tuvo la tuberculosis disparada. Nosotros, con las buenas prácticas penitenciarias en su gobierno, presidente, y se hacen las pruebas con el MISAL, y tenemos un penal especializado de salud, de atención de la tuberculosis. Nosotros hemos erradicado el contagio de tuberculosis en todos los otros 22 penales. Solo tenemos un penal donde estamos con sus tratamientos especializados. Si verdaderamente en cuestión de buenas prácticas en materia de salud, les estamos haciendo incluso todas las pruebas para saber qué diagnóstico trae esta persona, para darle su tratamiento. Si es fácil mentir dentro de una bola de mentiras que siempre genera la oposición por querer desprestigiar un plan que es totalmente integral. Si, como usted bien lo dijo ahorita... Pero uno pensaría, perdón, director, uno pensaría que habiendo 2.5 veces la cantidad de reos... Debería de haber más por hacinamiento, por diferentes... Por mismas razones lógicas. No solo más porque hay más población, sino incluso más porque hay más hacinamiento, porque hay menos espacio por persona, etcétera, etcétera, etcétera. Menos insumos, el personal que está ahí para atenderlo pues se vuelve insuficiente porque hay un mayor número menos médicos por reo, etcétera, etcétera, etcétera. Cualquiera pudiera pensar de que no solo debería subir el número de muertos, sino que debería subir incluso el número de muertos per cápita. Así es. Pero no es eso, baja. Así es. Y la razón por la que baja es porque se están tomando medidas que no se tomaban antes, como por ejemplo lo que usted mencionaba de la tuberculosis, pero hay otros casos, vacunación, atención a los enfermos, cirugías, cosas que no se hacían antes y que ahora sí se están haciendo. Y que vota el argumento de que estamos matando a la gente en los penales o que estamos dejando morir a la gente en los penales. Porque si ese argumento fuera cierto, que no lo es, pero si ese argumento fuera cierto, entonces habría que capturar inmediatamente a todos los administradores de los gobiernos anteriores, porque si nosotros lo estamos matando y antes morían más, entonces antes lo estaban matando más. Definitivamente. Pero van a decir que antes era normal, entonces, y nosotros ahora es menos, pues entonces con más razón es normal. Son los reos que mueren por enfermedades terminales, pues... No, y el nuevo centro... Condiciones preexistentes, etcétera. Entonces, pero creo que muy poca gente, incluso gente que nos apoya, sabe que esto es así. Y creo que eso es un punto importante, procuradora, que me imagino que va a tener que corroborar, que las cifras reales por ejemplo, había visto un caso de que nosotros habíamos desaparecido a una niña a una joven menor de edad con
estaba embarazada y que le hicimos perder su bebé. Y hasta sacaron una señora que hasta le dan el dinero y agarran el dinero a la señora y le dicen llore. Y empieza la señora, no, ¿qué tal? Y empieza a agarrar un dinero en la mano y dice, aquí le devuelvo el dinero, pero devuelvo. Su hija, bueno, me pasaron el reporte, igual me dijeron que por la ley de la niñez no se puede revelar algunos datos, pero ella está bien, está siendo cuidada en su salud desde el inicio, no hay nada que sea imputable a nosotros. Ahora, ella tiene que enfrentar su proceso, como cualquier menor de edad tiene que enfrentar su proceso. Si cometió un delito o que posiblemente cometió un delito, tiene que enfrentar su proceso. Pero no es cierto que ha desaparecido la muchacha, ni es cierto que simple y sencillamente son estos caballitos de batalla que la oposición monta, que algunas veces les ha salido el tiro por la culata. Yo recuerdo un caso que era un muchacho, un joven, que yo incluso había una fotografía conmigo porque cuando yo estaba en la alcaldía, nosotros patrocinábamos la orquesta sinfónica y uno de los niños que tocaba violín, pues se tomó una foto conmigo, ¿no? Con el violín, y luego sale que habíamos arrestado con el régimen de excepción y que ser un ejemplo del arresto de jóvenes inocentes. Entonces, inmediatamente yo me preocupé, le pedí al ministro, al fiscal, por favor, ayúdenme a investigar dónde está este niño, cómo es posible que arrestaron al violinista. Y luego, señor presidente, pero me enseñan el arresto, me enseñan la foto, el violín, adentro no traía violín, lo que tenía era esta droga cristal, báscula, droga, armamento, bolsitas, dinero. Pues, ¿y qué vamos a hacer? Si cometió un delito no nos queda hacer otra más. Y entonces muchos caballitos de batalla se le han caído a la oposición y se les caen particularmente porque son falsos o porque están defendiendo causas que no deberían defender o porque están basándose en sus propios prejuicios. ¿Sí? Solo quería poner algo también en contexto, presidente, algo que también y quizás obviamente hasta la oposición desconoce, o mejor dicho, obvia en eso, es de que la Cruz Roja Internacional, el Comité de la Cruz Roja Internacional, que es el único avalado para ir a ver el tema de prisiones en cualquier uno de los países, avalado a nivel internacional, ha entrado todas las semanas, ha entrado a ver todo el manual de buenas prácticas que nosotros diseñamos como gobierno, obviamente, que se está implementando dentro de los centros penitenciarios, que incluso hoy hemos llegado, y todos los rumores que ha querido expandir la oposición con lo del penal de Ilopango, y usted, como bien me ha dado las indicaciones, todavía para hacer mejor las cosas dentro de los penales, Ilopango es un centro prácticamente de perfilado, de registro, para diferenciar bien las poblaciones, quién es reo común cuando entra. Desde un inicio se hace ya la investigación, la primera etapa es hacer su evaluación médica, se mandan a hacer sus exámenes médicos para que esa persona entre con tratamiento desde el primer día, algo que nunca había pasado en este país. Es más, la ley penitenciaria habla de los centros de admisión y nunca lo habían, era incumplida la ley. Y nosotros hoy estamos haciendo todas estas buenas prácticas para demostrar que el proyecto, este plan, el estado de excepción, primero, en todas sus etapas está bien diseñado, hay un plan que se está ejecutando, y segundo, que es integral. Si aquí no queremos hacer nada en contra de la ley, como usted siempre lo ha mencionado, sino lo más integralmente posible, que la institucionalidad funcione en este país. Incluso en el tema de personas que pueden ser inocentes, evidentemente una microminoría, pero evidentemente las habrá. Eso es como que, como decíamos la vez pasada, ¿para qué existe el sistema judicial entonces si el 100% de las capturas van a ser 100% culpables? Entonces, si las policías del mundo, de Estados Unidos, de Canadá, de cualquier otro país, del primer mundo, ¿no? De Europa, etcétera, si todas las capturas que ellos hacen son de personas 100% culpables y ellos nunca se equivocan y nunca capturan a una persona inocente, entonces deberían de cerrar sus sistemas judiciales, porque ¿para qué los van a llevar a juicio si ya todos son culpables? Evidentemente los llevan a juicio porque hay personas inocentes que son capturadas. Eso pasa en El Salvador, pasa en España, pasa en el Reino Unido, pasa en Francia, pasa en Alemania, pasa en todo el mundo, porque obviamente la policía captura a quien sospecha que cometió el delito. La fiscalía presenta el caso y los juzgados determinan si son inocentes o culpables, y si son culpables, qué nivel de culpabilidad y cuánta pena le corresponde. Si eso fuera un error de El Salvador o un problema que El Salvador tiene en exclusividad,
Entonces los demás países del mundo no necesitan sistema judicial, simplemente con sus policías perfectas capturan al 100% de la gente y, culpable, y ¿para qué van a hacer juicios si nunca se equivocan? Evidentemente me imagino que habrá un alto porcentaje en Estados Unidos de gente que capturan que en los juzgados los sacan libres. Habrá un porcentaje en Canadá de gente que capturan que los juzgados los sacan libres. Habrá un porcentaje en Alemania que capturan y que los sacan libres. Y por ende, pues de la misma manera, en El Salvador habrá un porcentaje de gente que no es culpable o es inocente y que debe salir libre en un proceso judicial justo. Pero eso no quiere decir de que haya sistematizadamente nosotros estamos capturando inocentes o estamos capturando por capturar o estamos capturando. ¿Y qué ganaríamos nosotros con eso? Evidentemente nosotros estamos tratando de ser lo más certeros posibles y cualquier caso de una persona que haya sido erróneamente capturada, pues hay un sistema judicial que debe de garantizarle sus derechos y si es inocente va a salir libre. Desde el momento que la Fiscalía vote los cargos o que la Fiscalía sí presente cargos, pero que el juez considere que la prueba no es suficiente. Incluso tiene derecho a apelaciones, como en cualquier democracia, ¿no? En cualquier Estado de Derecho. Lo que pasa es que generalmente la oposición ha querido vender la idea de que nosotros no estamos, que en El Salvador no hay Estado de Derecho y que no estamos respetando la institucionalidad o la democracia, o que aquí hay una dictadura o un régimen, como le llaman ellos. Régimen hay, pero de excepción, pero no un régimen antidemocrático, que es lo que quieren vender. Ahora, un tema que sí es importante es de que hemos hablado aquí mucho, hemos hablado un poco de la operatividad, pero hemos hablado mucho de derechos humanos, de las cárceles, de los reos, de que los muertos en los penales son menos de lo que eran antes en promedio, de que se está reinsertando a los que se pueden reinsertar, de que los menores tienen el tratamiento que deben de tener, que los caballitos de la batalla de la oposición sobre casos en específico son falsos. Se ha hablado mucho de todo eso, pero también yo creo que los derechos humanos, si bien nadie duda que los reos tienen derechos humanos, pero yo creo que algo que no se ha hecho y ningún procurador lo ha hecho antes, o por lo menos yo no recuerdo, discúlpenme si usted lo hizo y no me acuerdo yo, pero no han defendido los derechos humanos de la gente honrada. Generalmente defienden como que todo el enfoque de derechos humanos internacional o de las ONGs incluso está enfocado en los derechos de los delincuentes, que tienen derechos. Nadie dice que los delincuentes no tienen derechos, pero ¿por qué el enfoque es siempre en los derechos de los delincuentes? Y la gran mayoría de la gente honrada, nadie le importan sus derechos. En este país pasamos 30 años siendo acribillados, asesinados, renteados, violados, extorsionados, amenazados, viviendo en zozobra y nadie dijo nada, pero de repente agarran a los que matan, a los que rentean, a los que violan y de repente hay que ver los derechos humanos de ellos. Sí, tendrán derechos humanos, pero son más importantes los derechos humanos de la gente honrada y creo que eso es algo importante, procuradora, que debe de también investigarse y debe de también reportarse, porque si no, entonces no estamos hablando de derechos humanos, estamos hablando de derechos de los delincuentes, que creo que son dos cosas distintas. Derechos humanos son todos y los derechos y las personas que no tienen sus derechos restringidos son las personas honradas, porque los otros tienen derechos humanos pero tienen derechos restringidos. Por ejemplo, no tienen derecho al voto, no tienen derecho a la actividad económica, no tienen derecho a la libertad. ¿Por qué cometieron un delito? Entonces, si se les restringe, en Estados Unidos algunos no tienen derecho a la vida porque les ponen a la silla eléctrica. Entonces, si se pueden restringir algunos derechos humanos tan fundamentales como el derecho a la vida, en el caso de los países que tienen pena de muerte, ¿por qué en el caso de los países pobres o en el caso de los países en vías de desarrollo del tercer mundo están encima que los delincuentes deben de tener derechos, pero cuando hablamos de los derechos de la población, ahí todo el mundo se queda callado y ahí ya no importa y lo que tenemos que hacer es seguir velando por los derechos de los delincuentes? Entonces, si bien nosotros vamos a respetar los derechos de los delincuentes y lo estamos haciendo y lo hemos estado haciendo todo este tiempo, pero nuestra prioridad va a ser los derechos de la población honrada, que son los que no tienen sus derechos restringidos porque no cometieron delito. Bien. Por respeto a la audiencia, vamos a cortar la transmisión. Nos quedamos aquí trabajando en cuestiones operativas. Pero bueno, para darle un saludo a la población, muy buenas noches, muchas gracias por habernos sintonizado y que Dios los bendiga a todos y que Dios bendiga a nuestro país, El Salvador.